Buenos días, hoy es viernes 7 de mayo del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nos vamos a Colombia, concretamente a Bogotá, con Natalia Mosquera, trabajadora social y educadora, activista por los derechos de los pueblos afrodescendientes y las mujeres, con una maestría en estudios urbanos que obtuvo en La Flaxo, Ecuador. Natalia, buenos días. Muy Gracias buenos por días. aceptar la invitación. Quisiéramos conocer sus puntos de vista sobre la situación actual que está viviendo el hermano pueblo colombiano. Adelante. Bueno, Jaime, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias al hermano país Ecuador, que por muchos años me acogió como su hija, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que estoy aquí con el corazón partido por lo que está sucediendo en el país. Lo segundo que quiero plantear es que esta situación se venía cocinando, se venía tejiendo por los últimos, yo diría por los últimos 2 años, la situación actual, sin decir que tiene, por supuesto, raíces en la desigualdad histórica que vivimos como nación. Eso primero. ¿Qué está sucediendo actualmente? Lo primero que está sucediendo es que este es un levantamiento popular y yo quiero dejarlo claro eh, porque digamos que están circulando un montón de narrativas y de posicionamientos sobre las motivaciones actual del paro y lo primero que hay que decir es que es un levantamiento popular que, que viene en degradación por la situación actual del país, la situación actual que, por decirlo así en términos coloquiales, es una situación de hambre, ¿verdad? Ligada al desmejoramiento de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas en la pandemia. Estas son las personas que están en lo que se llama hoy la primera línea, ¿verdad? Que son las personas que se le están enfrentando a la policía, al en las calles y que está en este momento exigiendo al gobierno nacional que se siente a negociar, que se siente a conversar con ellos, que les escuche, porque vienen en una situación muy grave, muy crítica, que se ha desmejorado en los últimos años y el gobierno no plantea soluciones viables. Al contrario, lo que el gobierno ha planteado es una solución a través de la policía, una solución a través del ejército, una solución armada, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es el rol de los estudiantes, ¿verdad? Este es un movimiento que se ha forjado a través de los grupos universitarios que están, por ejemplo, en ciudades como Cali, ¿verdad? En ciudades como Bogotá. Ellos están coordinando acciones, movilizando acciones a través de sus grupos en Internet, a través de sus grupos de Facebook, y allí están movilizando. Entonces, estos son los dos grandes movilizadores de la protesta que está ocurriendo hoy en Colombia. Por un lado, las clases más desfavorecidas que han desmejorado sus condiciones de vida durante la pandemia, y por el otro lado, los estudiantes, ¿verdad?, que vienen planteando una necesidad de movilización ya varios meses. ¿Qué está ocurriendo y qué ha venido ocurriendo? Desde el 28 que se plantea la movilización, una movilización pacífica en la mayoría de las ciudades del país, que se conecta con movilizaciones que ya venían ocurriendo, por ejemplo, en Bogotá. No sé si ustedes supieron, en septiembre del año pasado hubo un levantamiento muy parecido en el que las personas salieron muy enfurecidas y no justificó la violencia, ¿verdad? Pero la situación que se agudizó, por ejemplo, en Bogotá, es que la represión que hubo durante la pandemia, debido a que la gente, ¿verdad?, de a pie, la gente de la calle que salía a vender sus productos, era reprimida por la policía en medio de una situación, en medio de una hambruna, porque el gobierno nacional no atendió el llamado de las clases más desfavorecidas de atender con políticas sociales directas la situación. Entonces, desde septiembre del año pasado en Bogotá, se viene ya tejiendo esta situación y debido a que el gobierno no atendió
la situación en su momento, esto se convirtió en una olla express que actualmente está estallando. Por último, yo quiero hacer un llamado a todos nuestros países hermanos y a la comunidad internacional a que pongan mucho cuidado a la narrativa que se está posicionando. Esto es un levantamiento popular. Esto es un llamado al gobierno a que escuche a la gente que está en situación muy compleja, en situación de hambre. Esto es un llamado para que el gobierno nacional pare la militarización del país, porque si el gobierno no para la militarización del país, esto se va a convertir en una guerra civil. Todo empezó, Natalia, todo empezó con la famosa reforma tributaria. Exacto, para allá iba. Exacto. Entonces, en este momento el gobierno está adelantando 3 reformas o tiene en el panorama 3 reformas. La primera de ellas es la reforma tributaria. Yo quiero hacer un llamado ahí porque esto es muy grave, Jaime, ¿verdad? Esto es una reforma muy regresiva. Esto es una reforma que le está cargando la pandemia y la situación de la pandemia a la clase media y a las clases bajas. Es una reforma que quiere grabar la canasta familiar. Es una reforma que puede poner aún más en riesgo y profundizar la situación de desigualdad que está llevando el país. Natalia, Y además, perdóname ahí, 2 cositas. En el panorama, además de la reforma tributaria, el gobierno tiene 2 reformas más. La reforma a la salud y la reforma laboral. Natalia, pero el gobierno ya retiró el tema de la reforma tributaria. Exacto. Sí. El gobierno retiró la reforma. Sin embargo, decimos que no es suficiente porque el gobierno retiró la reforma, pero no ha dicho que no va a sacar una nueva reforma. Y el gobierno, no recuerdo, hace un par de días, en vez de reunirse con la gente que está en la calle, hizo una reunión con los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? El gobierno ahorita está diciendo que va a abrir espacios de negociación y estamos a la espera de que eso ocurra. No ha habido, hasta el momento no hay diálogo con el pueblo. No, No el hay gobierno, diálogo con el pueblo, no, con el los gobierno ha estudiantes, dicho con que los dirigentes, no, nada. no, Pura bala. pura ayer en la mañana salió a decir, sacó la propuesta de que va a empezar a conversar con estudiantes, con sindicatos, con el sector privado, pero hasta el momento no sabemos eso cómo va a ser ni con quién. Va a empezar a conversar, pero mientras tanto hay decenas de muertos Sí. y cientos de heridos y desaparecidos Sí. también. Sí, en este momento tenemos cifras no oficiales y no confirmadas, más de 40 personas muertas en 5 días de protestas. Eso ni siquiera pasó en Chile, porque en Chile fueron 35 muertos en 105 días. Aquí en 5 días tenemos 40 muertos, más de 80 desaparecidos y más de 1000 denuncias por abuso policial y abuso del ejército en las calles. Esto es muy grave. Nos están matando en Colombia. Ese es el hashtag. Nos Fueron están las matando. palabras de Lucas Villa, el joven baleado en una protesta pacífica. Nos están matando. Sí, señor. Así es. Nos están matando. Necesitamos que la comunidad internacional intervenga, porque si la comunidad internacional no interviene para apoyar la negociación con el gobierno, esto se va a poner más terrible. Además, porque ustedes saben que Colombia es un país que tiene una tradición de guerra armada muy poderosa y aquí hay muchas armas. Aquí puede salir mucha gente armada en una situación de conflicto. Si no hay intervención internacional, son 40 muertos en 5 días. Jaime. Natalia, esta manifestación pacífica hay que entender también y aceptar que se ha vuelto sumamente violenta. Sí. Porque se han producido saqueos, incendios, sí. Dicen que hay gente infiltrada de la ex-FARC, del Ejército de Liberación Nacional, los que están abonando al caos. Yo no tengo una respuesta para eso. Yo en Bogotá lo que he visto, yo no he visto eso. Yo estoy protestando, yo estoy saliendo aquí de hecho yo vivo
en el occidente de la ciudad. Aquí tenemos un punto en la calle 80. No he visto eso, la verdad. Y ahí quiero alertar porque esa es una narrativa que se usa para deslegitimar y criminalizar la protesta social. Entonces ahí quiero poner No hay tal guayo. injerencia, no hay tal No, injerencia. le digo, en Bogotá no la he visto. En Bogotá no la he visto. ¿Qué he visto? He visto gente con mucha rabia, eso sí, en las calles. La gente está con mucha rabia. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre, porque la gente quiere que el gobierno brinde soluciones, que paren las restricciones y que lleguen las soluciones, ¿verdad? Y que nos paren de matar, que nos permitan el libre derecho a la protesta social, ¿verdad? Que paren la matanza y que el gobierno se siente a negociar, se siente a conversar y que el gobierno brinde soluciones a la crisis económica, social y política que vive el país hoy día. Ahora, Natalia, también hay preocupación por el silencio de los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, que no ha dicho nada de este grave problema social en el hermano país de Colombia. Así es, así es. Y por eso hoy es tan importante esta conversación con usted y necesitamos la solidaridad internacional hoy más que nunca, porque la situación que estamos viviendo hoy es humanitaria, es de vida o muerte, es el ejército en las calles, la policía en las calles persiguiendo a los jóvenes que con sus arengas, que con su alegría están en las calles pidiéndole al gobierno que los escuche. Entonces necesitamos presión internacional y yo quiero enviarle un mensaje muy sentido a los líderes políticos, a los activistas, a los defensores de derechos humanos, que por favor no se escuchen, que por favor se solidaricen, que por favor eviten una masacre mayor. Son 5 días, Jaime, y llevamos 45 muertos registrados, 45 vidas perdidas. Oficialmente. Oficialmente. Oficialmente, y claro. Los datos definitivos se conocerán seguramente después, ¿no? Sí, señor. ¿Usted Ahora, sabe cómo? ¿qué sabe usted del estado actual de Lucas Villa? No te escuché, se me congeló. El estado ¿Qué actual sabe, digo, Natalia, del estado actual del joven estudiante Lucas Villa? a él le declararon muerte cerebral. Ya. Estaba participando activamente en las protestas, ¿no? Sí, él, de hecho, uno de esos profesores en la universidad donde estudiaba sacó una carta muy sentida. Era es un estudiante destacado, ¿verdad? Un líder, de hecho, en las horas anteriores al asesinato, 8 balas, eh, a él se le ve en Lo las veía protestas, en las calles, ¿no? animando, Protestando, cantando, protestando ¿sí? alegremente, Alegre, bailando. ¿sí? Una persona, un líder, un gran líder. La universidad ha perdido un gran líder. Colombia está perdiendo a sus líderes en esta matanza. Ahora, la protesta, la manifestación fue convocada por el Comité Nacional de Paro de Colombia, que está conformado por sindicatos y centrales obreras. ¿Está bien? Sí, y a eso quiero agregarle algo, Jaime. Colombia viene en un fortalecimiento de sus fuerzas cívicas y políticas muy importante, que es, o sea, por un lado está el llamado a paro nacional por parte de por parte de los sindicatos, y al mismo tiempo está la fuerza organizativa. En el Pacífico, por ejemplo, en el 2017 tuvimos un paro histórico, el paro cívico de Buenaventura, y de ahí para acá, los pueblos indígenas, los estudiantes, los maestros, los médicos también están en las calles, ¿verdad? Pidiendo mejores condiciones, dieron su vida en la pandemia y el gobierno viene con una reforma laboral regresiva, ¿verdad? Entonces están todos los sectores, los camioneros, los transportistas, los taxistas, está
todo el mundo en la calle, Jaime, en este momento, todos los sectores. Y el gobierno está atentando diariamente en contra de los derechos humanos de su pueblo. Así es, así es. El gobierno está atentando, no está respetando el derecho internacional humanitario. Usted ha visto los videos, es que no es necesario, o sea, policías aquí en mi barrio, Jaime, en las estaciones de Transmilenio, policías con armas largas, enfrentándose a estudiantes desarmados, ¿sí? Desarmados. ¿Por qué el gobierno nacional saca armas? Estudiantes que portan carteles con carteles con frases y la alegría, de protesta, exacto, pidiéndole al gobierno que cese la violencia y que no se escuche, que dialogue urgentemente. Exacto. Antes de que las cosas se vayan de las manos y que haya más muertos, más caos, más tragedia en Colombia. Así es. ¿Qué le dice Natalia a su presidente Iván Duque? Yo le digo al presidente Iván Duque que tome conciencia del momento que está viviendo el país. Este es un momento histórico y este es un momento que además nos abre una gran oportunidad para transformar, para cerrar las brechas de la desigualdad en este país y parar la crisis tan profunda en la que nos encontramos. Yo le hago el llamado al presidente de que piense en el mañana, piense en el futuro y tome conciencia. Escuche a esta generación que está en las calles reclamando el cambio que le pertenece. Que nos escuche, que salga a la calle y que escuche a la gente, que cree mesas de negociación con los estudiantes, con los afrodescendientes, con los indígenas, apoyado con la comunidad internacional. Necesitamos mesas de diálogo, de negociación, de intervención y necesitamos acciones ya. Esto hay que pararlo, señor presidente. Pare a los militares en la calle, pare a la policía y escuche a su gente. Es decir, que el objetivo no es que se vaya el gobierno a su casa. Hay mucha gente que quiere eso. Yo hoy le digo al gobierno en su posición que tome conciencia y que haga lo que este momento histórico le está llamando a hacer. Bueno, hay una pancarta que portaba una maestra con la siguiente frase, Natalia: no elegí ser maestra para ver morir a mis estudiantes y decidió salir a las calles. Así es. No queremos morir más, no queremos ver morir más muchachos en la calle. Bueno. No queremos ver más morir muchachos en la calle. Que vuelva la paz al hermano pueblo de Colombia. Que no se violen los derechos humanos. Que se escuche al pueblo, a la gente, a los estudiantes, a los obreros, a los dirigentes, a los maestros. Eso es lo que queremos todos los pueblos del mundo, que haya paz. Y justicia, paz con justicia social. Paz y justicia social. Gracias a Natalia Mosquera, desde Colombia, desde Bogotá concretamente. Volveremos, Natalia, para seguir dialogando sobre la situación del pueblo colombiano. Desde siempre. Gracias. Y hasta siempre. Gracias por abrirnos sus micrófonos.